Gracias, buenas tardes. Aquí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la República Dominicana para el mundo, aquí está este ecosistema comunicacional que somos televisión, somos radio, somos periódico. Nacimos para ustedes. Y no olviden seguirnos en los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Y para los Estados Unidos y todo el continente americano, estamos en el satélite de EUTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. En nuestra página web www.sumundotv.com. Ahí estamos y aquí comenzamos. Doctor Leonardo Suero y Joaquín Caraballo. Muchas gracias, Marino. Buenas tardes. Gracias, Joaquín, y en ustedes, a esa legión de telespectadores, de telespectadoras que hacen de este espacio Su Mundo con el Pueblo un toque de queda que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que representa Su Mundo TV. Con todos ustedes nosotros vamos a compartir informaciones locales y informaciones internacionales, pero recuerden que son la materia prima del espacio. Todos ustedes, no importa el lugar que se encuentren, pueden llamar al 809-547-1158 a través del WhatsApp y con mucho gusto lo estaremos sacando al aire. Recuerde que usted es la materia prima y hágale saber a las autoridades que gobiernan el Estado, a los regidores, a los diputados, al presidente, al senador, a aquellos que próximamente lo estarán visitando tratando de conquistarle su voto, porque de alguna manera en los últimos 2 años no han vuelto por el barrio ni han ido a ser solidarios con usted. Espérelo por allá y si usted quiere, llámelo y dígale algo hoy para que no vayan a su casa a tratar de conquistarlo con promesa demagógica para que usted le dé el voto. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias, Suero y Marino. Yo creo que eso puede cambiar en cualquier momento, porque ya estamos en un año preelectoral y creo que esas promesas incumplidas pueden ser valga la redundancia, realizadas, cumplidas ya en este tramo, en este proceso, porque eso no se olvida acerca de las elecciones, no se olvidan. Señores, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Esto es Un Mundo con el Pueblo y hoy vamos a compartir varios temas. Entre ellos podemos iniciar comentando, si los compañeros me lo permiten, ese tema del transporte de carga en la República Dominicana, un sector que es sumamente importante para la economía, uno de los factores que son medidos cada vez que se va a hablar de competitividad de un país. Y el escenario que se vio ayer en la 30 de mayo en la avenida George Washington es penoso porque habla mucho de la debilidad de las autoridades con las que nosotros contamos. No puede ser que transportistas, por el hecho de que las autoridades anunciaron medidas para controlar el transporte de carga por esa zona, hayan bloqueado un lugar tan importante como este. Y recientemente el que es jefe de la Federación Dominicana de Transportistas, FENATRADO, de transportista dominicano, dijo, senador por demás, dijo que ese percance o esos percances se produjeron porque los agentes de la DGCET le estaban quitando las llaves de los camiones a los conductores. Y si es así, entiendo que está muy mal. Si a usted hay que amonestarlo, pero no venir a quitarle algo que yo siempre he estado en desacuerdo. Vemos cómo fácilmente una persona que se transporta en un motor vienen y se lo quitan, le quitan la llave. Eso yo nunca lo he visto haciéndolo con carros, jipetas, etcétera. Entonces, si es una medida, debe ser aplicada para todo el mundo, entiendo yo. Pero este escenario realmente lo único que puede producir
si, en dado caso de que continúe significándose, es que aparezcan, señores, personas muertas, personas que puedan salir o resultar gravemente heridas. Y lo que busco con esto es, señores, las autoridades lo que deben es aplicar las reglas de juego como es, sentarse. Esa discusión viene desde hace muchísimos años de que si deben o no utilizar la avenida 30 de Mayo, la George Washington, se hizo la circunvalación Santo Domingo. Hay que ver qué tipo de levantamiento se ha realizado. Yo recuerdo que con los industriales, la Asociación de Industrias de la República Dominicana establecieron peajes o anularon el costo del peaje para hacer una prueba y supuestamente esto arrojó buenos resultados. Entonces, si eso da resultado, ¿por qué seguir utilizando la 30 de Mayo? ¿Por qué seguir utilizando el malecón? Hay que sentarse y poner los puntos claros. Si acordaron algo y eso al final no se está cumpliendo, pues entonces vamos a sentarnos otra vez, pero no podemos seguir haciendo esto. Ahí una persona que posiblemente tenía que llegar temprano al aeropuerto llegó tarde. Una gente que tenía otras actividades, quizás citas médicas, llegó tarde. Una persona que tenía que entrar a su trabajo llegó tarde. Posiblemente mercancías de esas no se entregaron en el tiempo estipulado. Y todo eso genera todo un panorama complicado en el sistema productivo, porque si ustedes ven esos patanistas o esos conductores, lo que llevan es las mercancías que utilizan las industrias, lo que llevan es los productos que son importados, los productos que van a ser exportados. Entonces, siendo el transporte una parte importante del sistema en la República Dominicana, hay que evitar este tipo de percance. Hay que evitarlo. Mire, usted no puede reclamar un derecho violentando la ley. Podrán tener razón los camioneros que no la tienen, pero no pueden obstruir la vía pública porque esos son espacios públicos que están consagrados en la Constitución de la República. Y los demás ciudadanos tienen derecho al libre tránsito. Lo que acontece es que esas mafias organizadas en esos camioneros, esos individuos que a muchos le hacen una prueba de antidumping y no la pasan, se han creído que son realmente como lo tituló en determinado momento Radamés Gómez Pepín, fenecido, es director del periódico El Nacional, los dueños del país. Esos individuos han chantajeado, se le han impuesto, han hecho lo que les da la gana con los respectivos gobiernos, porque le tienen miedo, porque aquí no hay institucionalidad. ¿Usted sabe lo que había que hacer ayer? Como dice el filósofo chino Euclides Gutiérrez Félix, el pleito es peleando. ¿Usted sabe la respuesta que tenía que dar el Intran? Era llevar 4 o 5 petibones, engancharle los camiones y tirárselo al mar. Si no, eso es, no, espérate. No, sí, porque ellos no tienen el derecho bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Es que se va a violar. Espérate. Se va a violar lo mismo que usted está diciendo en principio. El Estado tiene que regular la vida en sociedad. El Estado es el que impone las reglas de juego. Claro que sí. Y no hay ningún pero ciudadano. No pisotear a nadie. No. Vamos a una llamadita para que prosiga. Vamos a ver. Porque no puede pisotear a nadie. Claro. Tú no puedes hacer mala sangre. Hay que hacerlo. Una violación de propiedad. Adelante, buenas tardes. Por Dios. Por Dios, Suero, no te me pongas así, te me vas a quedar ahí en esa mesa un día. Está bien. Cuál un chisme al pasito, tú eres de los buenos como quieras. Sí. Aquí te queremos como quieras. Gracias, líder, gracias. Sí. Oye, Suero, dime, hermano. Hay un refrán que dice que si tú quieres comer miel, no patees la colmena. Ay. Y esto se lo estoy yo diciendo a nuestro síndico Carlos Guzmán. Ay. Quien te habla es un coordinador, quien lo llevó ahí donde él está hoy. Y sin mentirte que yo he dado más de 5 o 6 viajes a la oficina de Carlos Guzmán y nunca lo he podido ni siquiera ver. La llamada no la coge tampoco. Entonces, tú dijiste cuando comenzaste ahí que no te dejara engañar, embobar nuevamente de esos que van a ir tocando puertas. Sí. Yo quisiera verlo por aquí. Ese señor a nosotros, los coordinadores, aquí nos dijo, hasta la cantidad
de empleo que hay aquí en Santo Domingo Norte, y que ese empleo para ese otro se lo van a su gente que trabajan con él. Se lo creímos, nos tragamos el anzuelo, muchachos. Pero que no se preocupe, que estamos a vuelta de la esquina 4 meses ya. Y yo soy presidente. Y soy presidente de un comité de base de la Fuerza del Pueblo. El partido que se supone él va a respaldar si no se va con nosotros. ¿Tú me entiendes? Y corre riesgo aquí, eso de correr. Cuando nosotros nos reunimos, que hacemos reuniones todos los meses, el pandemonio se suelta cuando se habla de Carlos Guzmán. El de arriba tiene que decir, tú me des ese tema, porque es que nadie está de acuerdo con ella. Lo que no es apure. Esperen a la bajadita. Las elecciones vienen ahí. En año y 3 meses tenemos elecciones municipales. Gracias. No, en año en febrero. En año y 1 mes tenemos elecciones municipales. Pues volviendo al tema pero no te está bien. Que tú sabes que le, tú no puedes hacer. Le voy a poner caso al amigo telespectador y a ustedes dos. Mire, el Estado regula la vida en sociedad. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Y ningún ciudadano, por más poder que quiera tener, puede ponerse por encima de la ley. Lo que acontece es que camioneros y transportistas le han tomado los miau al gobierno, como se dice. ¿Cómo así? Se lo sedacean y ven si tiene alguna infección. No tiene nada, vamos a darle antibióticos. Y se le han impuesto porque le tienen miedo. Porque aquí no se gobierna en beneficio de las grandes colectividades, sino en beneficio de grupos. Ahí en el Intran hay que poner una gente que no se tralimite en el cumplimiento de la ley, pero que la haga contar. Si hay que meter preso y llevárselo amarrado al senador ese de Cotuí, que es el que maneja esa pandilla, así hay que decirlo, de transportistas, hay que meterlo preso. No, pero él es el que dirige. Pero Ricardo no. Déjame que Ricardo se sienta con los empresarios. Está bueno de chantaje, de estarle doblando los brazos al gobierno y a los empresarios. ¿Y quién le ha dicho a usted que el Estado establece que usted tiene que ir por una vía porque hay que preservar el interés general de la población y de los turistas, y usted, en base a que usted entienda que tiene más valor personal que todo el mundo, violenta esas disposiciones y se queda como quien ve llover? Entonces el Estado tiene que venir en protección de los ciudadanos. A ellos le hicieron su circunvalación. Se negoció con ellos, se habló que se iba a poner esa fecha, y por encima del bien y del mal, ellos quieren hacer lo que les da la gana, porque aquí no hay valor personal. Que me pongan a mí a dirigir el Intran, que con 10 guardias yo les resuelvo el problema a los transportistas. Que me pongan a mí, que se lo hago honorífico. Aquí lo que hace falta es valor personal y compromiso con el pueblo. Te vemos igualito. Basta de chantaje. Hombre, no te vemos igualito que los demás ahí, Marino, agarrándose por el cuello con los demás. Si cogen los petibones, si cogen 10 o 15 petibones y le tiran los vehículos al mar y se lo vuelcan en la calle y se apresan a esos transportistas que nada más. Señor, usted sabe lo criminal que son esos individuos en las autopistas. Primero, la ley dice que tienen que transportarse por la derecha. Sí. Ellos se van por el carril que les da la gana. ¿Y quién es el culpable de eso? Bueno, las autoridades que le tienen miedo. Las autoridades que le tienen miedo. Aquí no se da educación vial. Aquí no hay licencia. El pleito es peleando. El pleito es peleando. Le dan licencia a cualquiera. Ahora, usted no puede, la ley de tránsito hay que meterlo preso. Usted no puede hacer cumplir una ley pisoteando derechos a los demás. No. Ellos son los que usurpan el derecho a los demás. Porque tú lo acabas de decir. Los ciudadanos que iban para las clínicas, que iban para los hospitales, algunos de ellos, que iban para su trabajo, que iban para el aeropuerto, hacer una diligencia, tienen la culpa de que un grupo de forajidos, por temor de las autoridades, bloqueen una vía tan importante como la del Malecón y la Luperón. Pero ¿cuántas veces ha pasado eso? 50.000 veces. Entonces, ¿pero por qué? En la propia Luperón también. Por el temor que le tienen las autoridades aquí a los transportistas, que no le han puesto el cacalero. Que va a salir con unos golpes arriba. Al trasfondo de este problema, Machete Gilet con ese individuo. Aplíquele la ley. Lo que no se ha dicho aquí es... ¿Qué pasa? Lo que no se ha dicho aquí en torno a ese sector transportista ¿Que aportan qué? Que ellos comenzaron como sindicatos
y como sindicatos cogieron famas de hacer huelga, atravesar patanas, camiones, y entonces hay lo que se llama el costo político de ese sector, que ningún gobierno, que eso es lo que hay que decir aquí, claro, ni ninguna autoridad ha sido capaz de enfrentarlos para no asumir el costo político de esos transportistas. Y entonces ahí hay dinero. Esos transportistas ya no son sindicalistas, son empresarios que se han hecho millonarios, chantajeando, han desbaratado las carreteras del país, las vías públicas internas de las ciudades, por no tomar las circunvalaciones que se hicieron para ello, pero aún así se sienten tan poderosos que son unos abusadores en las carreteras, andan bebiendo, andan incluso con trailers dobles en las carreteras, echando gabela, no le ceden el paso rápido a los demás transportistas porque ellos no se quieren ir a la derecha, ellos andan haciendo lo que les da la gana, y tú sí que tienes razón cuando dices que hace falta una autoridad que imponga la ley, claro, que asume el costo político, pero no afectando la propiedad. No afectando la propiedad, pero cuando tú coges un puñal de eso de ala de avión y le puya todita la goma, la 18, la 32 gomas. Sí, ya. No, pero usted lo que está causando un caos. Hermano mío, el pueblo que salga y lo queme, carajo. Estoy de acuerdo. Yo le quemo los camiones. Porque están abusando. Son tan abusadores que andan en unos trompos. Mire, andan en unos trompos. Escúchame, Joaquín, andan en unos trompos de esos mezcladores. No, pero eso usted no lo andan en unos trompos con unos mezcladores que los residuos que le quedan lo vierten en el esos pavimento. Son otros. Eso sí. Abusadores también. Estoy de acuerdo. Lo mismo, hombre. Andan sin lona para proteger la carga. Los cristales a los vehículos de los trabajadores. Pero ¿quién es el culpable de eso? El gobierno del Estado. Andan en granceras, son los que transportan la arena de los ríos, son ellos, con el chorro de agua en el camino. Claro. Son un grupo de abusadores. De depredadores. Y no hay un gobierno que haya sido capaz, caramba, de enfrentar a ese sector delincuencial, que hay muchos delincuentes. Y la desesperanza es, señores, que van a terminar imponiendo. Una llamadita, vamos a darle paso al telespectador que está llamando. Vamos a dejar este programa aquí. Se cayó. La desesperanza es que van a terminar imponiéndose, Marino. Mire, señores, desde hace varios años se está negociando con los transportistas las soluciones de los problemas que ellos están causando. ¿Usted tiene acciones en alguna empresa de transporte? No tengo. Lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado. Usted no, por ejemplo, los transportistas no deben hacer eso que hicieron ayer, de estar bloqueando avenidas. No lo pueden hacer. Ahora, las autoridades tampoco pueden mostrar debilidad. ¿Por qué que ellos lo hacen? Porque las autoridades demuestran eso mismo. Falta de autoridad. No tienen autoridad. Pero tú me estás dando la razón. Pero lo que le estoy diciendo es que usted no puede aplicar un derecho afectando la propiedad de esa gente. Y ellos sí pueden bloquear la calle, afectando el interés general del libre tránsito de los ciudadanos. Señores, eso pasó porque ustedes no vieron los videos quitándole la llave. Yo no estoy de acuerdo con eso. Veces. Es que no pueden estar quitando llave a nadie. De lucha de no pueden estar quitando llave. Es el chantaje. Como tampoco con los motores, con los carros, con la jipeta, con los camiones, no pueden quitar llave. Usted tiene una forma, mecanismo de sancionar. Muy bien. No le pueden quitar la llave, pero ellos sí pueden obstruir la vía pública. Las veces que protestan lo cogen un carril y se ponen todo en línea. Pero, director, ponme la foto para ver si es un carril. Se atravesaron por la situación de la llave. De las llaves. Se atravesaron por esa vaina. Es que usted no puede aplicar atento a terror. Aparentemente atento a terror. ¿Tiene camiones? No, señores, lo que le quiero decir una cosa, señores. Si el transporte de carga, mírenlo ahí. Si el transporte de carga se paraliza, señores, eso afecta muchísimo la economía. Hay otra foto donde se ve. Mírenlo ahí. Ese es un carril. Dime, ¿quién pasa por ahí? Señores, ahí están obstruidos los carriles. Por la situación. Hoy se pararon, ellos se pararon el profeso. Ahí el militar no le había quitado la llave. Eso ya ha pasado hace rato. Eso es haciendo presión. Se agarraron por el pecho. Es un grupo de forajidos que andan en las calles
como alma que lleva el diablo. Los ciudadanos dominicanos nos sentimos temerosos cuando nos pasa una patana por el lado. Y hoy lo quieren fiscalizar, hoy lo quieren controlar, poniéndose de acuerdo con ellos, porque tienen muchos meses conversando con esos ciudadanos. Pero ¿qué va? Tienen años en el esa interés vaina. Antes particular. de construir la circunvalación se estaba en ese show. Sí. Porque es lo que yo digo. O sea, Yo eso, confío en Hugo Vera. eso ha pasado por la debilidad Vamos a de dar la una autoridad. sorpresa. Vamos a dejar el país a expensa de estos tigres. Claro que no. Pero deben de Entonces- corregir mejor las cosas, señores. ¿Desde cuándo se anunció que a partir de ayer, creo que era, no podían circular por esa vía? Sí, no se Entonces, Mira. ellos agarran y se colocan ahí porque no le tienen miedo a las autoridades. Porque es lo que le estoy diciendo. Pero me hablas, Ay, no, pero lo dijo. Lo que está en Ay, discusión. amigos y amigas. Señores, lo que le estoy diciendo Este es es... su mundo con el pueblo. Le hago ese trabajo. Ahí están los teléfonos. Le hago ese trabajo. Lo que le estoy diciendo es que no pueden afectar ¿Usted quiere a esos su camiones de trabajo? No, la cosa está caliente, señores. Así como está atravesado el transporte de esos verdugos, todos esos camiones y patanas, así están Joaquín y el doctor Suero aquí, atravesado y a quién le poncha porque- la goma al otro. No, porque es que hay que ser realista. ¿Qué pasa? Uno de los puntos que yo digo, si usted cataloga o califica a los transportistas, incluyendo lo de los carros, lo de la voladora, lo de los camiones, si usted lo califica que están llenos de delincuentes, que son bandas, usted no puede ir a enfrentar una banda de esa, de que quitando llave, quitando camión. Eso no es así. Usted tiene que sentarse ahí a negociar. Hay una cosa que yo siempre he estado en desacuerdo aquí. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, si soy empresario, traigo una mercancía y está en el muelle, yo tengo que utilizar obligatoriamente el transporte de esos patanistas? Yo estoy en desacuerdo de eso. El sindicato se impone. Eso no puede ser. Y usted como empresario compra un camión y usted no puede entrar con ese camión al muelle porque usted tiene problemas. Entonces, ¿quién es que permite eso? Las autoridades siempre han permitido eso. Entonces, la forma de enfrentar ese problema es yendo y a quitar llave y a quitar camión. Joaquín, No. Vamos a sentarnos el a presidente hablar. de la Federación de Camioneros, que era Blas Peralta, que está preso a 30 años y no está suelto porque a quien mató era una figura prestante de la sociedad, al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Aquino Febrillé. Sí. Acuérdate que ese individuo no solamente tiene esa muerte encima, tiene varias. ¿Cómo? Inclusive le cambió el cañón a la pistola, tuvo la complicidad de un coronel, un programa lo llamó y le dijo que él no estaba ahí, que él iba camino a Bonao, que no fue él que hizo ese crimen. Resultado, se probó que fue él, porque todo el tiempo han vivido del chantaje. Ese que es senador está en la obligación, primero porque él hace leyes, pero la responsabilidad de cumplir la ley y la ordenanza de los municipios, él está como ciudadano más comprometido a cumplirla como cualquier otro. En cuántas ocasiones, siendo él senador o siendo una persona prestante de la sociedad, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, su sala capitular, que los regidores para los fines del Distrito Nacional son una especie de diputados en el ámbito de la geografía del Distrito Nacional, han aprobado resoluciones, Marino, Joaquín, impidiendo el paso de vehículos pesados por el malecón. Inclusive, en la Máximo Gómez, esquina Joe Washington, se puso un letrero y se apostaron unos policías de AME. ¿Y va todo eso qué? Ese que es senador no fue capaz nunca de ir a una reunión con sus sindicalistas o con los miembros de esos sindicatos de transportistas pesados, de los camiones pesados, a orientarlos, mis hijos, vamos a respetar la ley, hay una ordenanza del Distrito Nacional que dice tal o cual cosa. Nunca fue. El problema, Suero, es que aquí se hacen acuerdos y no se cumplen. ¿O fue Marina en alguna ocasión? No fue. Pero que ese es el problema. Si usted se sentó con esa gente y le prometió algo, cúmplalo. Pero ¿qué es lo que hay que prometerle? Que cumpla con la ley. Pero bien, Tenemos que una cumpla ley- con la tenemos ley. una ley de El problema transporte. es, señores, si son tigres, usted no puede ir a entrarle a palo. La 63, No, señor. 17. Ah, si son serios, sí. No, a nadie.
Es que usted no puede ir a violentar la propiedad de ellos, porque es que no se van a quedar tranquilos. Hermano, y la mayoría de ellos, señores, están armados. Y si usted va a enfrentar y que quitarle llave al camión, ¿qué usted cree que va a pasar? Las calles, una desgracia, las lo que calles estamos son buscando. del Estado. Hay que sentarse. El Estado lo que da es un permiso, una matrícula, una placa para que usted transporte, se constituya en compañía. Y como aquí hay un sistema capitalista, se permite el libre comercio. A usted le dan la oportunidad de que usted ande el país entero. Pero ¿qué acontece? Que los monopolios solamente puede tenerlo el Estado. Nadie puede poner un monopolio sobre un servicio público como el transporte y el transporte de carga. Pero esos individuos se han erigido en ley, batuta y constitución, tienen senadores ya, tienen diputados y pretenden tener partido político. ¿Usted se imagina? A eso, no, nunca le dieron el reconocimiento. No. ¿Usted se imagina esos ciudadanos llegando a la presidencia de la República? Que la Junta Central Electoral les reconozca un partido. Bueno, ¿por qué hice del país? Atraviesan los camiones en el frente. Porque ellos van a imponer la ley del talión aquí. Antonio Martí a su favor. Que si le daban el palacio lo cogía. ¿Que le dan qué? Que dijo que si me lo dan me lo llevo. Pues tú crees que el palacio, a veces el palacio permiten que entren batatas porque, bueno, es un lugar público. Yo no quiero estar en los zapatos de Ricardo Santos ahora mismo. Primero, al ser el presidente de estos sindicatos y al mismo tiempo también senador de la República por la provincia de Sánchez Ramírez. Apostando en contra de su partido. Ahí donde ve el tema. ¿Tú te crees que Ricardo de los Santos, conociendo uno el político que es en la provincia, se va a tirar y apoyar acciones que no beneficien al gobierno del PRMD? Y al mismo tiempo, él está como la arepa, candela arriba y candela abajo. De verdad que cuando uno se refiere a él, tiene que saber con quién está hablando, si con el senador o con el sindicalista, con el gran empresario también. No es fácil hacer esa combinación. Sus intereses individuales están por encima del interés colectivo. Él habla siempre como empresario del transporte. ¿No habla como senador? No, él se expresa en el Senado como senador en algunos momentos. Fíjate que es tan apretado que se somete un proyecto de ley sobre la ley 1519 del régimen electoral, consensuado por el comité, por el Consejo Económico y Social, la sociedad civil y los partidos políticos. Él es el presidente de la comisión y lo que hace es que lo picotean. ¿Cómo así? Sí. Nada de lo que la Junta Central Electoral estableció para tener garra, para poder montar un buen proceso, él lo aprobó. Porque él es el jefe de la comisión y él tiene capacidad de persuasión. Al contrario, lo que hizo fue, en ese proyecto que debe ser recogido en las enmiendas que le va a hacer la Cámara de Diputados, fue darle garra a la Junta, le quitaron facultad a la Junta. Que la Junta no supervise el costo de campaña y el que se pase, pues no hay nada, no ha pasado. ¿Y quién era el presidente de esa comisión? Ricardo de los Santos. Ese es el gran demócrata. Ese es el gran demócrata que quiere darle a este país cátedra de moral en calzoncillo. Cumple con la ley primero y las resoluciones. Acuérdate establece que tiene un sindicato que tiene presión ahí. Ahí hay una presión. Porque el Estado se lo permite, hermano. Pero ahí hay unos permisos. El Estado se lo permite. Oye, hay permisos que se lo dan para ir a un punto X por una vía tal. Pero ellos cogen ese mismo permiso y lo renuevan. Y lo multiplican y lo fotocopian. Y lo tienen todo el mundo. Todo el mundo tiene eso. Entonces por eso es que las calles están como están. Claro. Tú sales en ciertas horas por la Luperón o por esa avenida 30 de Mayo, señores. Y eso es abusivo. ¿Cómo esos tipos le tiran los camiones encima a la gente? Ellos son parte del gran problema y no de la solución, porque ellos se toman todas las avenidas. Hay que tomarlo en cuenta para buscar la solución. Dañando. No, pero que es un sector que ha abusado históricamente. Pero ¿cuántas veces lo han tomado en cuenta, Joaquín? Ustedes tienen razón con lo del caos y todo el problema. Pero usted no puede solucionar ese problema. Pero ¿cuántas veces lo han tomado en cuenta y se han burlado de esta sociedad? Han arrodillado a todos los gobiernos. Al único que no pudieron doblarle el brazo fue a Balaguer. Porque Balaguer tenía los juegos pesados. Sí, Balaguer, sí. Y de repente estaban bebiendo una esquina y no lo volvían a ver jamás. ¿Cómo? Foniuna le hacían los organismos de seguridad a Balaguer, esos carpetosos, naturalmente. Nosotros no estamos pretendiendo que se hagan eso. No. Pero que jueguen su rol en la sociedad. Ellos son importantes. Es más, aquí debería
hacerse un tren de carga desde Jaina a Santiago hasta Montecristi para quitar esa jodida patanería en el medio. No. Ya se están oponiendo al monorriel que se está anunciando. Que Leonel anunció un riel para atravesar el Cibao completo, que creo que Luis dice que él lo va también a hacer. Óyeme, porque esos intereses detrás del transporte. Oye, se mueve mucho dinero a través del transporte, pero la solución y otra cosa, es costoso, porque si usted tiene monopolio, usted pone el precio que le da la gana. Ahora, la gente que da más bola en el camino son ellos. Tú ves un grupo de mujeres que se la pasan pidiendo bola en el camino y nada más son los pataditas. No son bolas. Dame bolas que dan. No son bolas. No son bolas. Pero coge cualquier carretera porque tú ves un grupo de mujeres que se la pasan apiándose aquí, andando allá, y son los camioneros. ¿Y cómo te sabes eso? Hoy no lo veo en la pista. Pero si siempre el otro día me frenó un camionero ahí después cruzando Boca Chica, iba yo para San Pedro, un frenazo para recoger una morena que estaba haciendo sueño. Me tuve que ir detrás y a la media hora ya la había cortado. Lo que pasa es que esa morena, fruto del estrés que son sometidos los camioneros, le da una especie de masaje en los hombros para poder masaje en los hombros. ¿Qué tiene de malo un masaje en los hombros? Le dan unos frenazos a uno en la calle. Yo no me le pego un patanita de eso nunca, ni de frente ni de lado. Yo lo dejo que se vaya y se lo ofrezco a la Santísima Virgen y le tiro hasta la magnífica revés con tal de mantenerse. Mire, señores, rápidamente antes de cambiar de tema, lo cierto es, y es cierto, no puede estar en negociación el cumplimiento de las leyes. Cuando usted bloquea, como ellos hicieron, usted está violando un derecho constitucional de libre tránsito. Fundamental del libre tránsito. Entonces, usted hay que buscarle mejor salida a estos problemas, y más cuando son temas tan importantes para el desenvolvimiento de las actividades productivas en el país. Pero a lo que yo me opongo es a la agresión para que tú me cumplas. Te voy a quitar, te voy a hacer esto. ¿Qué sanciones establece la ley para quien haga este tipo de actos? Vamos a ejecutarla. Si ellos, porque hay una cosa también, a veces las autoridades dicen se va a hacer esto, lo anuncian en los periódicos, pero no hacen nada después de eso se quedó ahí. Usted tiene que juntarse también con esos grandes sectores. Pero que el problema no es autoridades y ellos nada más. Es que si tú vienes en tu vehículo con una emergencia, con tu mamá o un hijo enfermo, corriendo a llevarlo al médico, y tú te encuentras que te bloquean para todos lados, y tú sabes que la vida de tu familiar está en peligro porque está bloqueado. Entonces, ellos lo que se están buscando es también problemas con la población. Y que una gente también armado igual que ellos, porque ellos andan armados todos. Entonces se busca un conflicto. Entonces las autoridades tienen una gran responsabilidad. Ricardo Santos, en su doble papel de senador y presidente de ellos, debe de aclararle bien al país qué es lo que van a hacer. Al mismo tiempo el gobierno, Hugo Vera, que me dicen que tiene un plan, que parece que Hugo Vera dice que no va a echar para atrás. Hugo Vera va fuerte, lo han dicho. Yo quisiera hacerle un desafío a Ricardo de los Santos y a otro transportista que puedan mandar un video al teléfono mío aquí al 809-547-1158. El celular mío es el 809-984-9887. Que nos manden un video donde ellos mutuo propio hagan reuniones parciales con los transportistas para darle educación vial. Mira, muchachos, que manden un video, porque eso es parte del compromiso social de ellos como sindicato y como empresarios de transporte. Y la autoridad tiene de la ganancia que tienen, también educar. Usted no lo ve cómo andan, vestidos como tigres, en franela, en chancleta. Entonces un transportista que se respete anda no con un traje de fra, pero por lo menos decente. Y en los paradores no se paran en medio de la autopista y le quitan los carriles a la gente. Ahí mismo después del 22 por ahí que hay un paradorcito. Ellos se cogen dos tramos. No, pero no te vayas. Parado para irse a comer un concón. No te vayas más lejos. ¿Por qué sucede eso? Las autoridades se lo permiten porque tienen miedo. No debiera haber una unidad de esas tantas unidades de transporte en la calle del ahí donde estaba, para hacer lo que se ordena. Ahí donde estaba Manresa, hubo las autoridades de poner muros de New Jersey. Porque ya ese espacio
del trébol ahí, que es parte del pulmón de la ciudad, que está arborizado, ellos metían la patana ahí, utilizando espacio público para parquearse, y ahí en el malecón se parquean como quiera. Usted viene de la dirección norte-sur y da la vuelta por la Luperón cuando va a empalmar con la George Washington o 30 de mayo, usted ve que tienen la patana a boquejarro, que usted no tiene posibilidades, si no es muy instruido, de hasta chocar la patana, porque se paran como le da la gana. ¿Y quién le llama la atención? Nadie. Se andan hasta sin luz, Nadie. La pobre gente que visita una serie de oficinas que hay por ahí, cuando salen de ahí salen preocupados. Pero ahí en la 30 de mayo, al final, como que va en una serie de oficinas que hay ahí. Mire. Gracias que hay demasiados luces. Sí. Que la gente ¿Qué pasó en Perú? En Perú no, en Egipto. Pero el embajador nuestro en Egipto, apellido Lama. ¿Está barriéndolo todo? No, ese señor tuvo un feo espectáculo que hasta 3 egipcias salieron heridas. Se fajan con una persona, unos ciudadanos egipcios, él y el hijo. Y llegó la cosa a tal extremo que la Cancillería de Egipcia le ha pedido a la Cancillería nuestra que le saquen ese hombre del país. No me diga. Que le saquen ese hombre de allá. Es no grato. Porque no grato. Imagínese usted, ese es el nivel de embajador. ¿Pero en qué contexto ocurrieron los hechos? Bueno, la cuestión es, la información que tenemos es que hubo un pleito. Un pleito. Y él, el embajador y un hijo, supuesta y alegadamente, le entraron a fundazo a 3 mujeres egipcias. Algunas de ellas heridas. No me diga. Entonces eso ha traído, pero aquí no se ha dicho nada. Eso está calladito ahí, entonces uno espera que por el bien de la política exterior, siendo el presidente de la República el jefe de la diplomacia nuestra en todo el mundo, donde tenemos legaciones diplomáticas, que se explique a la nación, porque es un hecho bochornoso. No, si eso sucedió, ese diplomático, lo único que hay que quitarlo, porque ya él no está en las condiciones para negociar nada a favor del país. Y ningún otro país va a querer hacer Las autoridades egipcias le han pedido al gobierno que hiciera una nota de protesta que se use en la diplomacia, pero es un hecho público, délo a conocer. Es apellido Lama. ¿Qué funcionario es apellido Lama en el gobierno de importancia? También hay de salud pública. ¿El de salud es apellido Lama? Oye, o del Consejo Nacional de Salud. Sí, Mario Lama, de los Lamas. Y son como parecidos. No, yo físicamente. Es un tipo decente. Son parecidos. Naturalmente, él no tiene ningún compromiso con ese hecho. Pero así anda la diplomacia. Pero el canciller el que tiene que salir primero. Porque aquí no hay carrera diplomática. Aquí a cualquier bebedor de romo y de vino y fuma tabaco. No, eso cambió. A cualquier bebedor de romo, de vino y fumador de tabaco, lo nombran en un puesto. No, eso cambió. Usted tiene que formarse para eso. ¿En dónde? Sí, tiene que formarse. Pregúntale a ese si tiene alguna certificación como embajador. Si lo hicieron así es un error, pero ya eso se está aplicando hace muchísimo tiempo. La mitad de los embajadores nuestros no tienen ninguna certificación. Mira, ese es el hombre. ¿A quién que se parece? A Mario Lama. Serán familia. Pero no lo mezclen. Este hombre aquí está trabajando bien. Sus actos como adultos no involucran a nadie, porque el otro no lo intentó. Pero señores, ellos son judíos. Poner a un representante, probablemente son judíos, sí. Poner a un representante de la diplomacia nuestra en un lugar tan importante, que hay una dominicana que está haciendo unos trabajos arqueológicos, que está detrás de la tumba de Cleopatra. Y este señor viene a estigmatizar a los dominicanos, porque la prensa egipcia cuando sacan eso, y ese es el comportamiento de esa gente. Eso da vergüenza, mi señor. Eso está feo. Pero feo es poca cosa. Lo grande del caso es que aquí eso se ha guardado como el secreto más grande. Ya hay 2 secretos. Eso hay que investigarlo. Bueno, porque ya son los secretos grandes que hay. Sí. Ese es uno. Y la salud del amigo de nosotros. La salud del amigo de nosotros. Que no se sabe si lo operan. Ese hospital. Pero ustedes venden medicina que están interesados en ese enfermo. No, porque un enfermo que todo el mundo pero es el interés tiene público. problemas, el interés público. Es el jefe de estrategia del partido de gobierno.
Es jefe de campaña del presidente el ministro de actual. Educación. Y que hoy el país no tenga una respuesta oficial del gobierno diciendo cuál es la condición de salud de ese ciudadano, que fue un familiar el que salió a decir. ¿Y, el gobierno no ha dicho nada. ¿Y los sometimientos para cuándo? Bueno, ahí Joaquín tiene alguna información. ¿De quién? Vamos, dale. No, Dale, tenemos señores. al senador, mi senador de la provincia, Sánchez Oye, Ramírez, ahora- donde yo soy. Ahora. Ahí está en línea. Adelante, senador. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todo el equipo. A sus órdenes. Senador, usted sabe que usted tiene una doble funcionalidad porque usted siempre ha sido un gran dirigente del transporte, lo conocemos en la provincia. Afortunadamente soy de la misma provincia suya. Ajá, qué bueno, excelente. Pero ahora mismo tenemos un conflicto fuerte con el tema del transporte, los sindicatos, los camioneros atravesándose por aquí y por allá, que no quieren respetar la vía. Y entonces usted ahora mismo está como la arepa, porque es senador de la República y a usted le ha caído una vaina encima. Cuéntenos usted cuáles serían los problemas sustanciales que hay ahí y cómo se pudiera resolver eso. ¿Qué originó ese senador? conflicto? ¿Qué originó ese Sí, conflicto? sí, gracias, hermano. Fíjense, Sí. yo no. Lo primero es que no hay problema sin solución. Ay, Ayer se creó un incidente que yo considero que era innecesario. No debimos llegar ahí. Pero hubo un mal manejo de parte de las autoridades del Intran. No vamos a decir que la de los camioneros quizás también fuera la mejor, pero precisamente dónde se inicia y por qué se ocasiona el incidente, el lamentable incidente del día de ayer. Nosotros llevamos ya más de un año trabajando un proyecto donde estamos buscando la forma de descongestionar el Gran Santo Domingo y precisamente utilizando la circunvalación y aquellos camiones que tengan que entrar a la ciudad, porque hay varias empresas dentro de la ciudad y hay que llevarle y retirarle su carga. Entonces para eso se utiliza un permiso especial que lo da el Intran y el ayuntamiento. qué bien. Ahora, fuera de fiscalizar, solo para fiscalizar los camiones que tienen trailers detrás, no los cabezotes, no el camión bolo, porque el camión bolo ni tiene sobrepeso ni tiene sobredimensión. Es verdad. Es un vehículo quizás un más grande que lo normal, pero ya está mucho más pequeño que un autobús. Entonces, en el día de ayer, de buenas a primeras, se inicia parando y fiscalizando a los camiones cabezotes. Oh. Eso crea indignación en los camioneros porque le buscamos por toda la forma, de todas maneras, le quisimos explicar al coronel que estaba al mando de que los cabezotes no iban incluidos en lo que es las restricciones. Eso trajo como consecuencia que en un determinado momento las autoridades estaban apagándole los camiones y quitándole la llave a los choferes. Entonces, imagínense ustedes, era un operativo, camiones apagados en la vía, trajo el entaponamiento y ahí vino ese lamentable incidente. Pero nosotros entendemos que hablando la gente se entiende. En el día de mañana tenemos una reunión con el director del Intran y con DGC para nosotros, de una forma u otra, continuar llevando a cabo los operativos que hasta ahora se han venido haciendo. Hoy se hicieron, pero se hicieron de una forma correcta. Por eso no hubo ningún ruido, ni hubo nada que lamentar. O sea, nosotros estamos dispuestos a colaborar porque entendemos que el descongestionamiento de Gran Santo Domingo nos beneficia a todos, pero entendiendo de que todas esas empresas que están, y esos grandes mercados, esas grandes industrias que están dentro del Gran Santo Domingo, tienen que ser abastecidas de materia prima, pero además hay que transportarle el producto terminado. ¿Qué sucede? En este país hay un solo sistema de transporte de carga que es en camiones. Y nadie en este país produce en su casa lo que consume. Todo hay que transportarlo. Y ese transporte precisamente se hace en camiones. Lo que significa que de una forma u otra tenemos que buscar la manera de que el país no se paralice, de que la carga siga llegando a su destino y que siga llegando al mercado para que los ciudadanos y ciudadanas puedan abastecerse de esos productos que consumen todos los hogares dominicanos. Senador, una pregunta, senador, por favor. Hemos estado en conversación con el director del Intran, que siempre hemos tenido muy buena comunicación con el que está, con el que estaba, con la alcaldesa por igual, con el general de DGC, con Cruz Méndez, con todas las autoridades. Nosotros hemos tenido una muy buena comunicación y reiteramos que lamentamos el incidente ocurrido en el día de ayer. Atención, país. Senador,
Qué bueno que usted ha reflexionado de esa forma, en su doble condición de senador y de cabeza máxima del sindicato de transportistas del país. Pero ¿qué acontece? Ustedes en determinado momento, aunque eso no se siga aplicando, han utilizado el chantaje para imponerse a los gobiernos. Y existen resoluciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional que prácticamente todas las salas capitulares la han aprobado en el sentido de prohibir el transporte de vehículos pesados por el malecón. Entonces, una responsabilidad social que usted tiene como senador y presidente de la Federación de Transporte que agrupa a los camioneros, de orientar a sus dirigentes y a los miembros de los sindicatos para que cumplan con la ley. Sin embargo, esa resolución que se ha aprobado en el ayuntamiento por diferentes salas capitulares, le han pasado por encima los camioneros de una forma inmisericordia. Entonces, de alguna manera que el transporte público de camioneros sea importante, pero no están por encima de las normativas, las disposiciones, tanto de las leyes nacionales como de las resoluciones. ¿Cómo se explica que sigan pasando camiones pesados por el malecón cuando hay una resolución de la sala capitular que tiene la legalidad de la ley para emitirla y los camioneros nunca le han puesto caso a eso? No, fíjese, déjeme informarle que en los últimos tiempos nosotros, cuando ya el ayuntamiento emitió la resolución y se establecieron horarios específicos donde no se puede utilizar el malecón, esos horarios son respetados. Eso no se ha respetado a partir de que el ayuntamiento emitió esa resolución. Ahora, no es todo el día, son horarios específicos y eso se respeta. Yo, como legislador, y como usted bien lo conoce, con mi doble condición, yo soy un hacedor de leyes, lo que tengo que procurar es que se cumpla con la ley. Ahora bien, la ley debemos cumplirla todos. Y cuando se hacen acuerdos, como es el caso de ahora, que se hizo ese acuerdo y que hemos venido trabajando en ese programa, en ese proyecto, todos unidos, Ayuntamiento, Intran, DGC, FENATRADO, ARD, CONET, todas las empresas, porque es que tenemos una realidad, tenemos la ciudad llena de empresas, y esas empresas tienen que seguir sus operaciones y por alguna forma hay que llevarle su carga, y para eso se han establecido horarios, para lo que es el uso del malecón, y para donde no es el malecón, pues tenemos que nosotros solicitar un permiso al Intran, y eso se ha venido cumpliendo también. Se le solicita un permiso al Intran y al ayuntamiento para poder acceder a esa zona restringida. Es decir, nosotros estamos claros que no estamos por encima de la ley. Y no sé si ustedes han podido notar de que en 6 años que nosotros llevamos al frente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, en representación de los camioneros afiliados a nosotros, se eliminó la práctica de que cierra puertos, cierra esto, cierra aquello. Cuando nosotros entendemos que nuestros intereses están afectados por X o Y, lo que decidimos es dejar nuestros camiones en nuestro parqueo y que todo el mundo se lleve su carga como así lo entienda. Y con eso es un derecho que nos asiste, es un derecho que nos da la Constitución de la República, que con ello no estamos afectando los intereses de nadie. Por eso reiteramos que lamentamos sobremanera el incidente ocurrido en el día de ayer. Muy bien, senador. Nos gustaría, por favor, que en términos de resumen usted pueda mencionar lo que significa en términos económicos la función del transporte de carga en la República Dominicana. Bueno, pero eso sería bueno buscar los datos de cuánto habla aduana de recaudación. Y todo lo que se recauda en aduana, de una forma hay que transportarlo. Nosotros sabemos que nosotros somos un país importador. Gracias a Dios en los últimos tiempos se ha ido incrementando lo que son las exportaciones. Nosotros somos un país exportador, pero las importaciones y tanto las importaciones como las exportaciones también tienen que ser transportadas en un solo sistema de transporte de carga que es en camión. En camión, es decir, el transporte de carga es transversal a la economía dominicana. Eso no es un secreto para nadie y todo el mundo sabe la incidencia de este sector, lo que es transporte de carga en nuestro país. Y por eso nosotros siempre estamos dispuestos a brindar el servicio, el mejor servicio posible, como camionero, como FENATRADO, porque sabemos la importancia de este sector para la República Dominicana. ¿Cuántos afiliados tiene FENATRADO?
tenemos más de 90.000 afiliados en todo el territorio nacional. Senador, una pregunta brevemente, para los fines de que se pueda bien orientar a la población que ve este espacio, que es prácticamente el país completo. ¿Qué es un camión de 3 ejes? Y en segundo lugar, si ustedes tienen algún programa de educación particular para bien orientar a sus afiliados para que tengan un comportamiento vial adecuado a la altura del transportista que necesita una sociedad como la República Dominicana en el siglo XXI. Sí, fíjate, a los camiones, como todo equipo, se le cuentan tanto el eje delantero como los ejes traseros. Es decir, un camión de doble eje detrás y el eje delantero es un camión de 3 ejes. Ya cuando tiene un remolque detrás, normalmente el remolque puede ser de 2 o 3 ejes más, ya estamos hablando de 5 o 6 ejes, de 4 ejes en adelante. Es decir, que ahí tú puedes ver lo que, cuando tenemos un cabezote bolo, como le llamamos, o sea, el cabezote solo, sin trailer, sin cola, de la parte de atrás, ya eso es un camión de 3 ejes. Ahora, una vez enganchó la cola, enganchó el trailer, ya pasa a ser de 5 o 6 ejes en adelante. Entonces, cuando nosotros le hicimos las especificaciones a quien estaba comandando al frente de DGC, pues nosotros le explicamos claramente que esos camiones estaban fuera de lo que era el acuerdo. Por lo que nosotros les reiteramos que son situaciones que lamentamos mucho que se den. Fue un incidente del momento, esperamos que eso no se repita. Eso es lo que quisiéramos, que de una u otra manera no nos veamos envueltos en situaciones como esa, porque lamentablemente ahí todo el mundo pierde, nadie gana, y mucho menos cuando se crea ese tipo de molestia a la sociedad. La otra parte de la pregunta era... En relación a la educación, ustedes como sindicato, con el compromiso social que tienen. Somos una institución que con recursos propios tenemos, claro está, sí en coordinación con el mismo Intran y con el Infotep, nosotros tenemos escuelas de choferes de camiones, estamos capacitando a nuestros conductores. El Infotep nos da el soporte técnico y el Intran, y nosotros estamos haciendo choferes desde cero, y ya tenemos escuelas operando en la sede central de Fenatrado en la autopista Duarte, y tenemos escuelas operando en Multimodal Caucedo en Boca Chica, y de igual manera estamos abriendo ya ahora en los próximos días una aquí en Jaina. Es decir, nosotros estamos preocupados por ir mejorando la conducta de nuestros afiliados. Gracias, senador, presidente de Fenatrano, Ricardo Santos, senador de mi provincia, Sánchez Ramírez, donde crecí, y al mismo tiempo de agradecerle, lo felicitamos porque usted toma las llamadas. Esperamos a ver si el Torito también la coge, porque estamos cansados de llamar al Torito a consejero, a ver si no pierde la humildad, caramba, y puede coger la llamada. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con el pueblo dominicano a través de este prestigioso espacio. Un abrazo, y ya usted sabe, mi compueblano, los esperamos aquí en la provincia de Sánchez Ramírez. Así es, gracias. Bueno. Ahí están las declaraciones. Aclaró el hombre. No, y además lo que le edificó y sobre todo lamenta ese fatídico incidente en el día de ayer. Eso es dirección de alguna manera responsable. Yo tengo algunas dudas sobre cosas, pero necesariamente hay que darle el visto bueno al senador por las aclaraciones que han hecho, y que sobre todo están en disposición de sentarse con las autoridades para buscarle una solución al transporte donde el interés del transportista no sea afectado, pero el interés colectivo, el bien común de la nación, no sea puesto por debajo de los intereses de los transportistas. Pero mira, ahí hay un dato que me preocupó, porque si él hace la aclaración de que cuando el cabezote, o sea, está solo, no tiene una cola, un furgón detrás, se convierte en 3 ejes, y por eso ellos, cuando no están transportando nada, cruzan solo y las autoridades lo estaban deteniendo. Significa que esos que están ahí controlando el tránsito no están claros de cuántos ejes tiene un camión. Por eso le hice la pregunta. Entonces, vamos a ver, que hay que educarlo, vamos a educar también a la institución. Él da un dato importante que hay que tomarlo en cuenta. Un cabezote sin la cola es más pequeño que un autobús. Exactamente, sí. Mucho más pequeño que un autobús.
Lo único que ese conductor debe controlar la velocidad, manejar de Sí, forma responsable, sí. pero lo que tú señalas, Sí. los propios supervisores no tienen conocimiento de causa. Por eso le hice la pregunta, y bien que tú la sacas a relucir, de qué es un camión de 3 ejes y de 3 ejes hacia adelante. Porque de 3 ejes, sobre todo, si no tiene un cabezote detrás, un furgón puede entrar a la ciudad y andar Sí. por la calle sin ningún problema. No, pero tampoco- pero sin la cola. Sí. Sí. No, pero Muy bien. tampoco vayan a creer que en la DGC hay gente tan bruto que no saben contar hasta el 3. Tampoco así. No, Bueno, pero lo estaban contando, deteniendo pero- ayer según... Porque Si estaban usted- poniendo, a los de 3 le estaban contando. Aclarando que las fotos que puso el director aquí tienen su furgón pegado. Sí. Ay, espérate. que son de más Tiene de, su furgón, que son de más de 3 ejes. Ah, No, pero eso andaban con sus permisos. Pero igual, si hay cualquier conflicto pero qué y lío, los este. transportistas, mire, lo tenemos ahí. miren ahí, pues, está atento. Todo el mundo tiene un furgón ahí. Por vía de consecuencia, ahí todos esos camiones que están tienen más de 3 ejes. Sí. La cuestión es que si no fuera por la gente, yo lo contaba. que si hay un conflicto, ellos no pueden obstruir el tránsito porque entonces se convierten en violadores de la Constitución y del derecho fundamental del ciudadano a poder llegar a su lugar de destino sin mayores inconvenientes. Alrededor de las 4 de la tarde de hoy Sí. hubo un movimiento telúrico Ah, sí. en el este. Telúrico, ¿qué es? Un temblor de tierra. Sí. para aplatanarlo. Sí, sí. En la escala de Richter en 4.5. Oh, suele ser fuerte. Los detalles, si causó algún daño, no lo tenemos, pero sí tembló la tierra. 4.5. Y qué situación dicotómica, porque se supone que la tierra no está tan caliente, porque aquí la temperatura han bajado bastante, al extremo que en Constanza están inclusive hasta por debajo de los 2 grados. Y es Sabroso. raro que tiemble la tierra por el este, pero se Sí. dio ese acontecimiento en el día de hoy, Estamos sobre una fenómeno falla. de la naturaleza, Sí. que no lo domina nadie, pero bueno. Estamos sobre una falla y ahí ya el amigo Siri de León ha dado cátedra en este país sobre todo lo que Ahí supone lo eso. tenemos. Ahí se ve el epicentro por ahí, por muy cerca de aquí. Ah, Ojalá sea eso y no un invento que esté haciendo alguien Sí. por ahí. No, es real, No. es real. Ah, Sí, bueno, tú dices sí. algún invento. No, invento de eso. Está. Otra Provincia cosa de interesante Altagracia. que hay que tomarle en cuenta fue que los Estados Unidos nos mandó 74 ciudadanos Ahí sí. que cumplieron condena en los Estados sí. Unidos entre 5 y 15 años de prisión por traficar con droga, lavado de activos, pedofilia, etcétera. Ya está hasta por tránsito, ya lo mandan para acá. 77 ciudadanos y 7 ciudadanas para un total de 74. El primer regalito del año. En el transcurso del año 2022, los Estados Unidos mandaron por encima de los 1.500 ciudadanos dominicanos que delinquen allá. Y yo estoy conteste de que lo deporten. ¿Por qué razón? Porque si usted va a los Estados Unidos, va a Europa, buscando el sueño americano, el sueño europeo, y esa sociedad le abre los brazos, usted no puede llevarle en tranquilidad al ciudadano común de allá, ni a su propio compatriota, porque usted se le dio una visa, llegó ilegal, hizo lo que fuese, y esa sociedad lo acoge, es para que usted consiga materialmente allá lo que esta sociedad no puede brindarle. Entonces usted se va a poner a delinquir, usted se va a poner a atracar a los norteamericanos, a los afroamericanos, cuando no a los dominicanos, bien deportados Hay están. muchos dominicanos. Y todo el que se meta en esa varaunda, bótenlo para acá, que no merecen estar allá. Hay gente, Que hagan tiempo primero. Mira, Que hagan tiempo primero. hay gente naturalmente. que votan el tiempo, como dicen. Así como los vehículos votan el tiempo, hay ciudadanos que lo votan también. ¿Cuántos ciudadanos conozco yo que van hacia los Estados Unidos, que van hacia España, y usted ve que en un año, par de años, ya están en planes de comprar algo aquí, de mejorar las condiciones de su familia, de ellos mismos comenzar a alquilar alguna propiedad? O sea, buscan el mecanismo de que su situación mejore. Señor, pero hay aquellos dominicanos que llegan, lo primero que llegan allá sin un plan y no saben lo que van a hacer. Fíjate que gente esa O cosa sea, Catayola para llegar a Puerto Rico, los sí, pobres. y aquí- Tenemos una llamada en bueno, línea. vamos con la llamada. Una llamada, ¿quién y de dónde? Adelante, su mundo con el pueblo.
Adelante. Adelante. Morena, del 12 de Jaina. Hola, Adelante. adelante. Que le quiero aportar algo al comentario de usted. Mi esposo es patanista y él trabaja en algunas empresas que lo llaman para cargas y él gana por encima de los 70,000 pesos, pero él no es afiliado a Fenatrano y es muy educado. No todos son mal educados como han querido dejar dicho. Ay, qué llamado. ¿Oíste, Marina? Ah, defendió a su marido. Muy ¿Oíste, Marina? bien. Fena, Bien eso. Fenatrano, Gana por encima lo de que, los 70. lo que pasa es una cosa, Pero siempre hay joven. excepciones. Sí. Claro que sí, lo que pasa es Lo que lo es daña el algo. sindicato, esa gente. No, como el sindicato. Por eso- No. 70,000 Señores, pesos mensuales. Sí, Esa es la misma situación que usted puede. Ahora, el que quiera saber comer bueno, cocina con buen sazón en un pueblo que usted no conozca, Espere la fila de los camiones. usted se para donde hayan camioneros parados. Que ahí se cocina bueno. Óyeme, si ustedes tienen dudas. Yo no creo mucho en esa teoría. Ay, no, yo le he probado. Yo no creo mucho en esa teoría. Por ejemplo, o como el boricua. Mira, Usted se paró. Donde los camioneros se paran es porque el sazón es bueno. Mira, ahí la Y autopista Duarte. y dan con guandules. Sí. A esos es porque concones sirven gordos. mucho. ¿Y dónde es eso? Es ¿Para porque cuándo mañana sirven para allá? mucho. Toda la pista. Es porque sirven mucho. Yo me paré en la autopista Duarte, yo veo ahí, o sea, llevándome de esa teoría, y me paro, precisamente fue a buscar un café. Oye, yo creo que en mi vida me he tomado un café tan malo como ese. Y había camioneros ahí. Sí, ahí había unos cuantos mire, Es que camiones. toda regla tiene excepción. Tiene excepción. Mire, Pero aclarándole a la gente, bueno, adelante, María. Retomando lo que está diciendo sobre los ustedes, sobre los dominicanos deportados desde los Estados Unidos. Señores, miren, lo penoso es que la mayoría de los dominicanos que están en el exterior son gentes serias, honorables, trabajadores. Los dominicanos son una comunidad tan fuerte, señores, que donde llegan no le importa el título que tengan aquí, cuando llegan allá hacen lo que tengan que hacer para trabajar y aportarle a este país el eje de la economía fundamental que son las remesas. Entonces, pero siempre aparecen algunos desaforados que cometen errores, sobre todo muchachos que se entran en pequeñas gangas allá y empiezan, digamos, muchos muchachos que incluso son dominicanos de origen porque han nacido incluso allá. Sí. Entonces yo quiero decirle que se juega un papel muy feo cuando entonces queda evidenciada la comunidad nuestra, sabiendo uno, mire, la comunidad dominicana es tan fuerte en Nueva York que nada más solo supermercados tienen más de 400 supermercados, cadenas de supermercados de los dominicanos. Salón de belleza. Salones de belleza, más del 80 y tantos por ciento Peluquería. son de dominicanos y Sí. dominicanas. Y en el marco de las bodegas, señores, los dominicanos llegaron a Estados Unidos, Nueva York, Filadelfia, New Jersey, Boston, y se fueron comprando todas esas bodegas, se hicieron bodegueros. Después entraron en el tema del tránsito y la mayoría de las bases de taxi de esas grandes ciudades son dominicanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dominicano ha demostrado ser una comunidad trabajadora. Y obviamente a uno le duele cada vez que le deportan gente, pero quiero que sepan también que muchos deportados que han hecho ya cárcel allá usted lo pueden deportar hasta por una contravención de tránsito, por un somo, como se llama. Usted comete un... Orina en la calle. Sí, hay a veces delitos menores que si la persona también está ilegal, aprovechan también para deportarlo. O sea que a esos dominicanos que vienen de allá deportados hay que recibirlos como buenos dominicanos también, porque son dominicanos y nadie puede negar la sangre y el nacionalismo, y el país lo que tiene que acogerlo. De nuevo, Y hacer una base de datos. Fíjate tantar el éxito de los dominicanos, que tenemos diputados al Congreso Nacional de los Estados Unidos, no es de Nueva York, no, al Congreso Federal como es el señor Espaillá. Pero tenemos a un dominicano de Moca, y Dani Rodríguez, siendo el comisionado de transporte de la ciudad más complicada del mundo, con un presupuesto que sobrepasa por mucho el presupuesto de la nación dominicana. Eso es una muestra, como dice Marino, del éxito que han tenido los dominicanos. Pero lamentablemente muchos quieren coger el camino fácil para enriquecerse y terminan lamentablemente, perdonando la redundancia, en las cárceles. Y así mismo mencionar, señores, rápidamente ahí, o sea, eso que dice Marino de las remesas, cuando usted lo compara con los otros sectores, es lo que más genera, lo que genera divisas. Así, miren, y para concluir con el tema ya de Estados Unidos,
Ustedes saben que el presidente Biden acaba de nombrar 25 embajadores para el mundo. Pero nos dejó fuera a y nosotros. no incluyó la República Dominicana. Señores, yo siempre he dicho, los norteamericanos saben cómo hablar, tienen lenguaje de comunicación, y cuando los americanos no te asignan un embajador, una de dos: o están tan confiados en el país que te mandan a cualquier representante, o el gobierno está caliente. No sé cuál una de las dos es, porque tú tienes una amiga que vino aquí de allá, y que como fue un dictadito que le dieron, etcétera, etcétera. Pero estamos todavía sin embajadores, y los dominicanos nos sentimos bien cuando tenemos un embajador, siempre y cuando no nos vayan a mandar los adefesios que tuvimos aquí en un momento ¿Ustedes dado. oyeron el jonrón que dio Charlie Mariotti, secretario general del PLD? ¿Y ese está aquí en el país? Sí, él es de la mata de Farfán, pero se crió en Monteplata. en Monteplata, pero él es matero. Ahí nací yo. Él es matero. Oye, yo soy más matero que él. Óyeme bien, Sí. porque te van a decir, pues tú dijiste que era de Cotuí ahorita. No. Yo nací en las matas de Farfán, y de los 4 años me crié en la mata de Cotuí. Yo conocí yo soy un matero. Yo conocí Oiga, yo espérate que tú, Sí. que a ti tú tienes algo Pero contra los materos. déjame decir la Yo soy noticia. matero de origen. Pero yo no- Nací en la mata de Farfán. Pero no. Me crié en la mata de Cotuí. Tengo familia dale en agua, San José. que se va a poner Pero malo. espérate, Se va a poner malo. déjame terminar. Porque Tómate la cada cual tiene que pastilla. identificar. Nací en la mata de Farfán. Me crié en la mata de Cotuí. Tengo familia en San José de la Mata y me voy a mudar para la mata de Santa Cruz. Yo conozco a Charlie Mariotti cuando iba mucho al Maunaló. Yo soy de Vallaguana, yo no me complico. Te dije que será. Él iba mucho al Maunaló, Sí. cuando era fuertecito, gordito. La noticia es que Charlie Mariotti dice que si hay un acuerdo electoral entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, él renuncia inmediatamente a la Secretaría General. Llegó el momento para uno conocer un poquito sobre el desenvolvimiento de la economía dominicana, el que tuvo en el año que recientemente finalizó y qué se espera para este año 2023. Y para eso nosotros tenemos una persona muy conocida que se ha convertido en una marca a nivel de los medios de comunicación, que es Antonio Siriaco Cruz. Así Ay, que es el bienvenido seguro. a Su Mundo con el Pueblo. Bueno, para mí es un placer su invitación. Veo que es un espacio bastante abierto con el pueblo y me gusta mucho este tipo de espacios porque así uno siempre se pone en contacto con la gente. Siriaco, para iniciar, ¿es cierto que este año 2023 le esperan cosas muy difíciles a la República Dominicana? Mira, hay que decir lo siguiente. Cuando tú analizas, yo siempre me gusta utilizar la información oficial. Pero la información oficial hay que desmenuzarla y ver las tendencias. Cuando tú analizas la economía dominicana y te vas al año 2022, enero del año 2022, la economía en el mes de enero tuvo un crecimiento casi por un 6% en el mes de enero. Luego viene el mes de febrero, el crecimiento es menor. Y cada mes que pasaba, el crecimiento era menor. El último dato que dio el Banco Central, que fue en noviembre del año 2022, la economía creció 2.9%. Y el crecimiento promedio ya de los primeros 11 meses del año 2022 te daba un 5%. Ojo con eso. Yo quisiera que ustedes hicieran ese promedio aritmético del IMAE de enero a noviembre y le da 4.6. De manera que hubo un redondeo de 5%. 5%. Sí. O sea, que la economía incluso no llegó al 5%. ¿Qué significa eso? Que entramos en un año 2023 donde hay menor crecimiento, donde la economía mundial va a crecer menos. Y eso no es una buena noticia, porque esta economía había estado creciendo a tasas de crecimiento por encima del 5, por encima del 6. ¿Y por qué aquí se habla de un crecimiento potencial de un 5%? ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que cuando la economía crece un 5 por encima del 5, todos los empleos nuevos que van al mercado de trabajo todos los años, más de 120,000, encontraban algún empleo. Y por eso la tasa de desempleo venía disminuyendo. Pero si crece menos del 5%, hay una parte de esos empleos nuevos
que se inician cada año que no van a encontrar. Por lo tanto, se espera este año que la economía tenga un crecimiento oficialmente, porque son datos oficiales, de un 4.5. Eso significa que la economía dominicana va a crecer menos y va a generar menos empleo. Esos son datos oficiales. Por eso es que hay todo ese temor este año, que es un año riesgoso. Antes de ayer, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional dijo que prácticamente 3 grandes bloques que representan las 3/4 partes del PIB mundial, Estados Unidos, la potencia más grande, China, la segunda economía del mundo, y la Unión Europea, van a tener crecimiento muy bajo, o en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, un crecimiento negativo. Sí. Eso significa que la economía mundial, que había crecido en el 2021 casi un 6%, va a terminar creciendo alrededor de quizás un 1 o 1.5%. Estados Unidos va a terminar con un crecimiento también de un 1%, y la Unión Europea con un crecimiento incluso negativo. Siriaco, para algunos sectores... Entonces, esos son datos que uno quisiera que sean mejores, pero no es así, son proyecciones que pueden cambiar, obviamente que pueden cambiar. Te decía, Siriaco, que para algunos sectores hay una gran preocupación. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo ha crecido la deuda externa del país en relación a los ingresos que tiene la República Dominicana y si el país tiene capacidad de pago? Mira, hay muchas formas de tú medir la deuda pública. Por ejemplo, vamos a partir de la posición más optimista, que fue la que dio el ministro de Hacienda. Te dice, mira, la deuda ha disminuido, pero cuando te la compara con respecto al PIB, te dice, mira, era un 62% y ahora está en un 60 y algo por ciento. Eso es una forma, esa es la más optimista, pero la que tú dices, que es quizá la que más se acerca a la realidad, que es dividir, obviamente, la deuda con respecto a los ingresos tributarios. Esa prácticamente se va incrementando, porque los ingresos en la República Dominicana apenas se incrementaron en función de la inflación, un 7%, un 8%. Sin embargo, la deuda se ha incrementado, incluso en términos absolutos. Lo dijo el mismo ministro de Hacienda. Y cuando tú haces ese ratio, te da alrededor de casi un 400%. ¿Por qué es relevante ese ratio? ¿Tú sabes por qué es relevante? Porque al final la deuda no se paga con el PIB, se paga con los ingresos tributarios. Claro. Porque todos los años el peso que tienen los intereses, el peso que tiene el servicio de la deuda, con respecto a ingresos que representan alrededor del 14, como mucho, un 15% del PIB, claramente que estamos diciendo que en la ejecución del 2022 al 23 de diciembre se habían pagado 184.000 millones de pesos solamente en pago de intereses. Cuando tú divides eso entre los ingresos que recibió el Estado, eso representa casi el 20%. Es decir, por cada 100 pesos que recibía el Estado dominicano, 20 lo dedicaba solamente al pago de intereses. Si tú eso también lo ponderabas con respecto a los gastos, te va a dar un porcentaje un tanto alrededor de un 19%, que eso es mucho. Eso es solamente los intereses, sin incluir la amortización de la deuda pública, que es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda te ronda prácticamente un 24, un 25%. Y en la medida que la deuda crece, en términos absolutos, eso significa que el peso de los intereses también te van a crecer. Y eso le quita capacidad a los gobiernos, al mismo gobierno, de hacer políticas públicas de desarrollo. Fíjate que los niveles de inversión pública, que han sido muy volátiles, su ejecución, y eso es una falencia y una oportunidad de mejora que tiene el gobierno este año, que la inversión pública prácticamente terminó en un 11% y tiene que por lo menos estar en un 15%.
Y mucho más en esta coyuntura, en una coyuntura donde el sector privado se achica porque las tasas de interés se han incrementado y eso limita la inversión privada, eso limita el consumo privado. Y entonces ahora, ante un sector privado con menor crecimiento, tú tienes que tener a un Estado que gaste bien, pero no gasto corriente, sino gasto de capital. Diego, ¿cómo tú evaluarías lo que es ahora mismo para el pueblo dominicano? Está muy asustada la gente con el tema de los fideicomisos. Parece que todo lo quieren llevar a ese plano. La gente entiende que estamos en un gobierno de los empresarios, que estamos frente a una popicracia que solo está beneficiando a un sector de la economía, a los amigotes del presidente y del PRMD. Entonces, la gente, su mundo con el pueblo quiere entender a qué puede llevar el país que el gobierno se tenga que desprender del patrimonio nacional para dárselo a otros sectores que lo administren. Que la gente puede entender eso. Mira, como en primer lugar, un fideicomiso no es más que un instrumento jurídico financiero donde una persona o una entidad llamada, entre comillas, fideicomitente, el Estado Dominicano, posee un activo, supongamos Punta Catalina, es del Estado, se hizo con recursos de la población, ¿verdad? Entonces el Estado dice, bueno, yo no tengo capacidad para administrar ese recurso, ese activo. ¿Tú estás oyendo? Oye bien, esa es la lógica. No tiene capacidad. Me gustó esa. Entonces, no tiene capacidad o pintan que no tiene capacidad. No, vamos, se parte de esa lógica. Yo no estoy, ¿verdad?, afirmando eso. Atención, país. Yo lo que digo es que se parte de esa idea porque te quieren vender a ti una situación de debilidad del Estado, en cierta manera. Entonces te dice, mira, las inversiones que hay que hacer ahí en el futuro, quizás el Estado Dominicano no la pueda invertir, no tiene los recursos suficientes, y vamos a crear una figura precisamente donde ese activo lo podemos poner o podemos buscar gente de fuera con capacidad, con recursos que puedan gestionar, buscar recursos fuera, y vamos a crear una especie de alianza, porque es una especie de alianza público-privada en el contexto de una figura llamada fideicomiso. Incluso la misma ley de fideicomiso dice, se pueden establecer alianzas público-privadas alrededor del fideicomiso, ¿verdad? Entonces, y se crea una entidad llamada fiduciaria o fideicomiso, y ese patrimonio lo va a administrar una entidad llamada fiduciaria, que existe esa figura. Por eso la ley te dice, quien va a regular los fideicomisos públicos va a ser la superintendencia de bancos. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo debe ser estructurado un fideicomiso? O cómo los países donde hay experiencia se han estructurado los fideicomisos públicos. Hay países aquí, hay países en la región que tienen experiencia de los años 1970 en fideicomiso. Caso de México, por ejemplo. México te dice, mira, los fideicomisos públicos tienen que estar atados a una estructura estatal vinculante con la ley de función pública, vinculante con la ley de crédito público por el tema de la deuda, vinculante con la ley de compras y contrataciones públicas, que tiene que ver con la compra que hace el Estado, vinculante con la ley de libre acceso a la información. ¿Qué ocurre con la actual ley? Por ejemplo, tú escuchas al director general de compras y contrataciones, te dice, no, el marco jurídico establece que los fideicomisos estarán obviamente pautados por la ley. Ojo, luego más adelante en ese mismo artículo, en el 13, te dice, pero los fideicomisos podrán hacer su propio reglamento. Entonces ahí viene el tema de que puede haber cierto nivel de filtraciones. Porque lo correcto, oye bien, lo correcto es que los fideicomisos públicos deberían tomar en toda su dimensión la ley de contratación público, porque tiene su reglamento ya establecido. ¿Por qué tú le vas a permitir que hagan un reglamento, aunque sea incluso un reglamento que esté validado por contratación? Pero si viene otro gobierno
que quiere cambiar ese reglamento, que quiere flexibilizar, vienen los conflictos. Y eso es una debilidad del proyecto de ley. ¿Tú estás entendiendo eso? O sea, Claro, hay que verlo así. Mira, te lo estoy diciendo y yo no tengo nada, ¿eh? Pero a mí me llama la atención porque nosotros tenemos que legislar para el presente y para el futuro. Otro elemento que también puede haber algunas situaciones. El tema de la ley de crédito público. Mira, aquí hay instituciones con una personalidad jurídica propia, el caso de los ayuntamientos, que son descentralizados, el caso de la UAS, que es autónoma, o el caso, por ejemplo, del mismo Banco de Reserva, o el caso del Banco Central. La UAS puede asumir como entidad autónoma y concertar un préstamo, pero a la UAS no puede pasar de determinado tope, porque eso tiene que ir al Congreso. Oye bien, la UAS, muchos de los préstamos que la UAS toma con el Banco de Reserva tienen que ir al Congreso. Entonces tú no puedes crear entidades que puedan, sobre la base del patrimonio que crean, tú contraer deuda, que al final uno siempre tiene la duda que quién va a pagar esa deuda. Siriaco, no existe. La va a pagar el Estado Dominicano. Sí, claro, la va a pagar el Estado Dominicano. El inversionista, entonces el Estado le está entregando un filete hecho, Claro. entonces, sin inversión. Entonces oye bien, tú puedes decirme a mí, yo como hacedor de políticas públicas, digo, mira, el Estado, las instituciones que tienen problemas, yo no la puedo seguir fondeando. Es un barril sin fondo. Bueno, por lo menos tú puedes convencer una parte de la población. Digo, coño, pero es verdad. Escúchame, ¿sabes? Pero, ¿cómo tú me puedes decir a mí que una institución que al margen, oye bien, yo no estoy de acuerdo cómo se concertó y se hicieron las inversiones en Punta Catalina, pero una vez que eso está hecho y una vez que eso te genera 350 millones de pesos, de dólares de beneficio al año, ¿cuál es el problema? Te quería preguntar, Siriaco. Es verdad. ¿Cuál es el problema? Porque si tú me dices que es una institución que es deficitaria, que el Estado le fondea recursos, pero es al revés, le está dejando beneficio al Estado. Entonces yo creo que hay otros modelos, por ejemplo, de negocio que son más exitosos. Por ejemplo, si tú asumes, mira qué interesante, y eso yo lo he planteado en otros escenarios. Si tú asumes, por ejemplo, y tú dices Punta Catalina es una empresa del Estado, te genera beneficios. Yo pongo ese ejemplo. Ahora, ¿por qué no constituimos en Punta Catalina como una sociedad anónima que genere acciones? Sí. Y esas acciones, oye, tú se las puedes ofertar a través del mercado secundario a los dominicanos y a gente de clase media. Los fondos de la ARS. ¿Tú te imaginas eso? Oye, yo quisiera invertir parte de mi dinero y de mis ahorros en una opción de Punta Catalina. Cuando me presenten a mí y me digan, mira, eso tiene beneficio de 350 millones al año. Espérate. Pero que además tiene el respaldo del Estado. Y tiene el respaldo del Estado. Y no solamente eso, que te profundiza un mercado de valores, que hasta ahora una empresa ya está emitiendo acciones cuando tiene más de 20 años, un mercado. Entonces, los estados, ¿tú sabes quién le llamaba a eso capitalismo popular? Milton Friedman. Oye, una persona conservadora. En Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo tener una acción de Microsoft. Yo tengo familiares que tienen acciones de Microsoft, de Apple, porque son empresas de oferta pública. No es que son públicas, es que sus acciones las ofrecen al público. Sí. Pero tú sabes una cosa, ¿cuántas acciones tú tienes de esas empresas que se capitalizaron? De Jaina, Hey. ¿Tú sabes quiénes son las que la tienen? Lo mismo de siempre. Rico, para que tú lo sepas. Quería preguntarte, Siriaco. Lo que quieren seguir, y eso genera, oye, Caraballo, muchísimos beneficios. Siriaco. Vamos, mira, a democratizar el capital. Muy bien, mira una cosa, Atención. Siriaco. ¿Cómo el Estado Dominicano va a entrar en esa dicotomía de una ley de fideicomiso cuando naciones mucho más desarrolladas que la nuestra, tú mencionaste No, el ejemplo y de con más México, experiencia, y con esa más- figura. con más experiencia con esa figura. Claro. Recientemente, el presidente Ignacio Lula da Silva, en su primer día de gobierno,
de un plumazo se llevó 10 fideicomisos y estamos hablando de la 9ª economía del mundo. Y de la primera economía de América Latina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caer en esa trampa de darle los bienes públicos, administrar a unos individuos que no han puesto un peso y dárselo a 30 años y con un consejo de administración que ellos van a ser mayoría, pero sobre todo lo que señalaste, se van a endeudar, se van a comer la masa, pero esa deuda va a tener que pagarle el Estado. No ¿Por qué entramos en eso, de por Dios? Mira. A ver si yo sigo en este país, me voy aquí, porque así no. Es que eso son malas políticas públicas. Al margen de todo. Pero hay ingenuidad en eso. Mejorar de niño. No, tú sabes que no hay ingenuidad. Tú sabes que hay políticas públicas que están bien dirigidas. ¿Tú entiendes? Están bien dirigidas y yo pienso que eso... Mira, cuando tú observas... y no quiero entrar en elementos políticos, pero... Diga, aquí habla, pero lo que yo te quiero decir es que hay una dicotomía entre la visión y lo que se ha planteado en un partido político de origen socialdemócrata y las políticas públicas. Por ejemplo, tú vas a España y tú encuentras una diferencia muy marcada en determinado tipo de política. Del Partido Popular, que es un partido conservador en España, del partido PSOE, que es un partido socialdemócrata. Si tú ves migración, bueno, uno está a favor de la migración y otro está a favor de prohibir las migraciones. En política de seguridad social, uno está a favor de un modelo de reparto, otro está a favor de un modelo de capitalización individual. Tú encuentras esa diferenciación en términos de las políticas públicas, pero aquí no. Aquí tú ves que un partido tiene un discurso y una base histórica y las políticas son totalmente diferentes. Así es. Ciriaco, hemos hablado hasta el momento en términos macroeconómicos. Sí. Entonces, me gustaría de una forma u otra que toquemos algunos puntos que tengan que ver con el dominicano de a pie. Ok, eso es lo que le espera a la economía, que la economía no crezca tanto como se espera o como están diciendo las autoridades, pero al dominicano de a pie, ¿cómo puede entender esta situación y posiblemente hasta qué medida pueden tomar? Tú sabes, Caraballo, que la mejor medida que debe tomar un país cuando se dice que crece mucho, que ha sido el país que más ha crecido en los últimos 60 años, pero la gente siente que mejora su capacidad adquisitiva cuando hay mejoría en los salarios. Entonces, tú sabes que este año necesariamente aquí habrá que haber un reajuste de salario, aunque sea un moderado. Mira, aquí hay dos números mágicos, que es el 5% y el 15%. El 5%, porque tú observas cada vez que el gobernador se siente y dice, vamos a crecer un 5 o más de un 5. Ese es el crecimiento potencial. Y el otro número mágico es que cuando el comité de salario tripartito, cada vez que se reúne, los incrementos son de un 15%. Al salario mínimo. Atención, país. Espérate. ¿O no? No, aguántese ahí. Ahora, yo te pregunto, ¿eso ha sido dañino para la economía? No. Pero para el pueblo sí. No ha sido dañino no, pero yo se lo digo porque los empresarios dicen que hasta un 15% es malo. Y no es así. Mira, este año, la única manera que tú puedes seguir impulsando la economía es tú mejorando un tanto la demanda. Sí. Porque tú no puedes pasarte todo el tiempo a decir que crecemos y crecemos. Si la economía crece, vamos a poner un ejemplo, si la economía crece y de repente tú encuentras que en las economías los actores del crecimiento son dos, básicamente, empresarios y trabajadores. Si la economía crece un 5, crece un 6, los salarios en la República Dominicana son relativamente bajos. Entonces, yo te pregunto, ¿a quién beneficia ese crecimiento? A los empresarios. ¿Y la inflación? No, pero es que el 15% no te genera inflación. La inflación a quien beneficia es al gobierno. Ajá.
Sería en cuanto a Las política. recaudaciones se han incrementado. Y el petróleo, como ¿Tú entiendes? no han bajado 80, han 70. establecido récords. Pero tú sabes por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente los ahorros que el gobierno recibe de esa bajada del petróleo y la mantiene arriba, lo que está es amortizando deuda. Esos 38 mil millones de subsidios que dio el gobierno el año pasado, hasta que no lo disminuya, no va a disminuir el precio de los combustibles. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque los combustibles, básicamente, ahora le están dejando un margen muy grande, y ese margen muy grande, en vez de traspasárselo a la gente, lo que está haciendo es que está pagando deuda. Siriaco, Eso es. En el campo y en la casa de nosotros, cuando éramos muchachos, nos decían, usted se arropa Hasta donde la sábana te alcanza. le dé. Entonces nosotros hemos visto que tenemos un presupuesto nacional por encima del billón de pesos dominicanos. 1.4 billones. Entonces, para ello, El presupuesto consolidado. tenemos que emitir bonos por la friolera de 363 mil millones de pesos, que al cambio sobrepasan los 6 mil millones de dólares. ¿Y por qué hay que hacer presupuesto deficitario y no nos amarramos la correa como sociedad y vivimos nuestra propia realidad? ¿Tú sabes de qué año se está haciendo el presupuesto complementario? Desde el año 2008. Años tras años, año tras año. Y, obviamente, aquí en algún momento hay que hacer una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal que afecte a la población más pobre, sino una reforma fiscal que verdaderamente redistribuya el ingreso y que esos recursos sean dedicados para mejorar los servicios públicos. Sería ¿Tú entiendes? Finalmente, Siriaco. Es así. Ya el tiempo. Mira, con usted el tiempo como se va rápido. Siriaco, ¿y qué es lo que vamos a hacer con un gobierno? Cuando Joaquín era muchacho y Suero, siempre en la huelga nosotros contra Balaguer, con cemento y con varilla no se llena la barriga. Con cemento y con varilla. Porque había una inversión de Balaguer en las construcciones de obras públicas. Y entonces, esos préstamos onerosos que se han justificado fuera de la pandemia, que este gobierno ha llevado al país, Lo vamos a pagar nosotros. ¿dónde están? O sea, ¿dónde que están? Porque sabemos que están haciendo unos elevaditos ahí, una cajita que vuelan ahí para los alcarrizos. 6 kilómetros. Ahora, ¿Dónde que está ese dinero? Usted que tiene, digamos, la magia del control de la economía. ¿Dónde están todos esos cuartos? Yo no entiendo. Tú sabes que el gobierno tiene demasiados recursos. ¿Tú estás oyendo? ¿Se ha cogido préstamos para tenerlos guardados? Así mismo es. Sí. Oye, tú lo estás diciendo. Revisen, señores, revisen los depósitos que tiene el gobierno en bancos. Ay, mi madre. Para que ustedes vean. ¿Y por qué hay que coger prestado? Oye, bueno, yo no he entendido eso. Ay, si usted tú sabes. Y dígame yo entonces. Y yo no entiendo por qué el gobierno no ha estado ejecutando. Yo no sé si es una falta de experiencia, no sé, pero no debería. Yo creo que para este año, ese monto que se ha tomado prestado, que es, yo creo que un exceso, porque todo el dinero y los bonos que tú vas a emitir, lo vas a emitir a un costo mucho más alto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo el rendimiento más atractivo que hay de deuda norteamericana, el más seguro del mundo, que son los bonos a 10 años, que están dando un rendimiento para el inversionista entre un 4 y 4.5. Eso significa que si la diferencia que nosotros, para mantener un margen, ¿verdad?, con los Estados Unidos, con el bono más seguro, es un 3, mínimamente aquí el bono que se va a emitir claro, en la próxima semana, va a estar por encima del 6.5, entre 6.5 y 7. Estoy oyendo. Va a ser así, Entonces, eso significa que nosotros estamos entrando, evidentemente, en una zona, en primer lugar, donde la economía mundial crece menos. En segundo lugar, donde la economía dominicana va a crecer menos. Y en tercer lugar, con un nivel de endeudamiento relativamente alto.
No, el XCD. Bueno, señores, estuvimos conversando con Antonio Siriaco, quien es economista y es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una autoridad en términos... cada vez que opina, que analizan los temas, va directamente, como dicen popularmente, crea al tendencia. clavo. Y no crea tendencia. Sí. A usted lo Maneja muy bien. el país necesita un hombre como usted todos los días. Ya ustedes saben, cuenten conmigo. Gracias. Señores, y gracias por esta oportunidad y a ustedes amigos y amigas que nos siguen cada día en este Su Mundo con el Pueblo, porque aquí el pueblo tiene voz y participación. Les agradecemos su sintonía y sigan en Multimedia Su Mundo en este gran ecosistema comunicacional que somos radio, somos televisión, somos periódico, que ahí a la espera viene ya el megadivo de la televisión dominicana, Don Trifolio con punto y coma detrás. Hasta mañana, Suero y Joaquín. Gracias. Su Mundo TV.